Ok, quiero hacer una revisión de los acontecimientos anteriores a esto. Quiero mencionar que el rey de Israel, en ese momento en el que fue sitiada y entraron en una cuarentena muy larga, más que la que nosotros tenemos, era el rey Jorán. Él era el rey de Israel en ese momento. Y el rey Jorán era hijo del rey Acab. Y el rey Acab había sido uno de los reyes más perversos de Israel, más idólatras del pueblo de Israel. Todo esto se remontaba cuando la palabra de Dios dice que el rey Jorán hizo lo malo delante de Dios. Todo esto se remonta hasta allá al principio de la división, cuando se hicieron los dos reinos en Israel. Cuando fue después de Salomón, hubo un acontecimiento ahí que no lo vamos a explicar por cuestión de tiempo, pero que hizo que la nación se partiera en dos. Y una tribu, solamente una tribu quedó en Jerusalén, gobernada por el rey Roboam. Y las otras tribus quedaron gobernadas bajo el rey Jeroboam. Roboam era hijo de Salomón. Y Roboam era una persona que había estado con Salomón y había sufrido una crisis de problemas con Salomón hasta ir a parar a Egipto. Y luego había regresado cuando Salomón había muerto y el pueblo lo recibió. Y por errores del rey Roboam, como un reinante primerizo, por decirlo así, reunió a las tribus y comenzó a reinar sobre esas tribus. Pero cuando se llegó la celebración de las fiestas que celebraban a Dios, el pueblo tenía que ir a celebrarle a Jerusalén. Entonces, él, con el miedo de perder las tribus, de perder el reinado, vino y construyó 2 becerros de oro. Y se los puso a la nación de Israel, a las tribus de Israel que él gobernaba, y les dijo: oye, Israel, estos son tus dioses. Y el pueblo de Israel, a las tribus esas que estamos hablando, cometió la torpeza de recibir del rey esa nueva promoción de dioses. Así es de que se quedaron presentando adoración a las imágenes. Se quedaron presentando adoración a los becerros. Y él fue el primer rey que corrompió a la nación, violando el segundo mandamiento dado por Dios cuando Dios sacó de Egipto al pueblo. El segundo mandamiento que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Entonces, esa descendencia de reyes que se fue dando, llegó a reinar Acab. Y Acab se casó con una mujer extremadamente pagana y corrompió más la nación de Israel. Fue uno de los reyes más malos, corruptos, pecadores del pueblo de Israel. Y Jorán era hijo de él. Y por esa razón heredó la maldad de su padre y reinó bajo el mismo patrón de pecado. Así es de que viene Dios y permite que una nación pagana como Siria se enseñoreara de ellos.
Y vino Dios y permitió que los sirios con sus ejércitos llegaran a acampar alrededor de la ciudad y pusieran un sitio, y por ende se convirtió en una cuarentena porque nadie podía salir. Nadie podía salir de esa ciudad. Así de que eso significa que se escaseó el agua y que se escaseó la comida y comenzaron a caer en crisis. Ese es el panorama del que estamos hablando. Entonces viene la palabra de Dios y dice que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria, donde estaba el rey y con la ciudad. Así es de que vamos a comenzar a explicar la palabra de Dios en este sentido. Que nuestro tema dice: la cuarentena y la pandemia no es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar, en primer lugar, puede ser que tú sustituyas a Dios en tu vida. Eso es lo peor que te puede pasar. En primer lugar, que tú sustituyas a Dios en tu vida. Yo no sé si ya lo hiciste, yo no sé si lo estás haciendo, yo no sé si lo vas a hacer. Pero cuando te den las ganas de sustituir a Dios, recuerda lo que yo estoy hablando. Que lo peor que te puede pasar no es ni comparable, es peor. Que la pandemia es peor que la cuarentena, que tú sustituyas a Dios. Yo no sé si lo has hecho, pero cuando una señorita deja la iglesia, deja la adoración a Dios, deja de honrar a Dios por ir tras de un varón, ir tras de un novio, eso es lo que estás haciendo, sustituyendo a Dios por las cosas que tú quieres, sustituyendo a Dios con ese hombre. Cuando un hombre se aparta de Dios por casarse con una mujer y deja a Dios porque ya la novia ya no es compatible con su fe, y deja tirado el ministerio, deja tirada la obra, deja tirada la comunión, deja tirada la adoración a Dios para irse a casar o a convivir con esa mujer. Sabes, acabas de cometer el error de sustituir a Dios. Y otra vez quebrantas el mandamiento número 2, que como decía, ni las honrarás. Esto puede pasar también por los trabajos y otras cosas más. Esto puede pasar. Así es de que el punto 1 es que lo peor que te puede pasar no es la pandemia, no es la cuarentena, sino que es que tú sustituyas a Dios en tu vida. Vamos a la parte 2. En la parte 2 dice la palabra de Dios, hablando de sustituir a Dios, que lo peor que te puede pasar a ti también es pretender que Dios haga tu voluntad. Es decir, cuando nosotros estamos en la crisis, cuando comenzamos a sufrir ese dolor, esa tristeza, esos fracasos, y tal vez comparándolo con lo que estamos viviendo ahora, porque hoy estamos viviendo momentos de aflicción, porque hoy estamos viviendo momentos de incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a pasar mañana. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar con esto. No sabemos si va a venir la crisis más cerca de nosotros y podemos perder a un ser querido y ahí el dolor nos va a tocar más directo. Pero eso causa una gran aflicción a nosotros. Y el error que puedes cometer es pretender que Dios haga tu voluntad. Y ahí comienzas a orar, y ahí comienzas a quizás hacer algún ayuno, quizás hacer una vigilia, pero sin cambiar de vida. Entonces ese es un error, ese es un grave error. O sea, la pandemia ni la cuarentena están al nivel de ese error. Porque las normas ya están puestas, no las pones tú.
¿Sabe lo que dice segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro. Buscar el rostro de Jehová no significa orar. Orar es orar. Buscar el rostro de Jehová es algo más que orar. Buscar el rostro de Jehová es buscarle el frente y no tener nada de qué avergonzarte. Buscar el rostro de Jehová significa de que tú estás buscando presentarte delante de Dios de la manera que Él lo pide, que Él lo exige, y sabe, solamente se puede en santidad. Así de que cuando Él dice, y buscar en mi rostro, no significa, Señor, ayúdame, Señor, no significa ponerse a rezar o ponerse a orar. Significa una vida santa que yo debo de presentar delante de Dios, que no me avergüenzo de mi vida, de lo que hago. O también tiene que ver con lo que sigue en la palabra. Dice, y se convirtieren. Oye, no solo dice buscar en mi rostro, sino que dice, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué es conversión? O sea, ¿cómo nosotros pretendemos que con una oracioncita la pandemia se va a levantar, se va a quitar? O con pasear en un helicóptero, una imagen, ya esto ya va a pasar. Es lo que está pidiendo Dios, no son esas cosas. Los parámetros puestos por Dios no son esas cosas. Los parámetros puestos por Dios aquí están y dicen, y se convirtieren de sus malos caminos. Y se convirtieren de sus malos caminos. Y cambiaren de estilo de vida. Eso quiere decir, y dejaren de pecar. Y dejaren de complacer su carne pecaminosa y buscar la voluntad de Dios. De eso está hablando. Entonces los parámetros ya están puestos. ¿Qué dijimos? Número 1 dijimos, el primer error o lo peor que te puede pasar es sustituir a Dios en tu vida. El segundo error o lo segundo que te puede pasar es pretender que Dios haga tu voluntad, que con una oracioncita, ya se quitó todo y ya puedes seguir tu vida de pecado, ya puedes seguir haciendo las cosas igual como las hacía antes. No, Él dice, no, un cambio de vida, conversión, conviértete. Dice en el versículo 25, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Oiga, el hambre, a nosotros nos aflige el hambre. El hambre, dijo alguien por ahí, el hambre es más poderosa que el miedo a la muerte, dijo alguien hace poco. Y es cierto. Y cuando cayeron en este sitio, hubo tanta pobreza que dice que la cabeza de un asno se vendía en 80 piezas de plata. Las cabezas de los asnos, eso se botaba, todo eso se botaba. Pero ahora era de comer parejo, era de sobrevivir. Así es de que hasta las cosas que no valían, como la cabeza de un asno que no valía nada, había llegado a tener valor grande y quizás en lo poco que todavía quedaba de comer. Los nidos de las palomas, que no se las come tampoco, pero que hoy, pues lo que se trata es de sobrevivir y tenían un gran valor. Y dice que pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Oiga el panorama, oiga lo que estaba pasando. Todavía no hemos llegado a un nivel así. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. ¿Sabe? Número 3. Lo peor que te puede pasar
es perder tus valores. Porque ellos habían llegado a perder sus valores hasta convertirse en caníbales. Hasta perder el amor de una madre. El amor de una madre es lo más fuerte que puede haber en los amores. Pero perder el amor de una madre como para decir, va pues comamos mi hijo, es perder los valores. Y lo peor que le puede pasar a un pueblo que ha oído y que ha aprendido los valores que Dios ha dado es perderlos. Como las personas que casan a su hija porque aquel tiene dinero para tener dinero. Como las personas que en tiempo de hambre puede ser que se prostituyan. Que sea la única opción, prostituirse para seguir viviendo. O sea, estoy diciendo que algunas personas en el tiempo de hambre pueden llegar a eso. A vender a sus hijas. A vender su cuerpo. A ir a robar. Ir a robar al vecino, ir a robar. Y después solo decir, porque pasa que lo hice porque tenía hambre. Esa es pérdida de valores. Esa es una pérdida de valores. Y ellos estaban perdiendo los valores. Lo peor que te puede pasar en esta pandemia o en esta cuarentena es que tú comiences a perder tus valores. Se ha conocido ya de jóvenes que han perdido sus valores y han tenido algo que ver con su familia, con sus hermanos, con sus hermanas. Pérdida de valores. Es lo peor que te puede pasar en la vida, que tú pierdas tus valores. Aquellos que te hemos enseñado, aquellos que has aprendido en la iglesia, aquellos que has aprendido a través de la lectura de la Biblia y que hoy los pierdas porque estás aguantando hambre, porque estás en una crisis de pandemia o de cuarentena. Dice también que cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el medio del muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios, y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre sí. Antes de hablar del punto 4, quiero mencionar que este rey era un gran pagano. Las rasgaduras de sus vestidos era muestra de dolor. Pero era una muestra, era como una forma de rogar a Dios ayuda. Pero él no estaba interesado en consultar con Dios. Él no estaba interesado en agradar a Dios. Él no estaba interesado en recibir un favor de Dios. Él en ese momento estaba interesado en hacer pensar a su pueblo que le dolía lo que el pueblo estaba pasando. ¿Cuánta gente se une, dizque, al dolor de la otra gente? Y que no es cierto. Hay gente que es religiosa. Hay gente que es religiosa y hace las mismas de la religión, pero no es cierto, en su corazón no hay nada. Y el rey tenía eso. El rey era pagano. El rey era un rey pagano. Nada que ver con rasgar sus vestiduras para demostrarle humildad a Dios. Pero aparte de eso, dice, así me haga Dios y aún me añade si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre él. O sea, lo peor que te puede pasar no es la cuarentena, no es la pandemia, sino que lo peor que te puede pasar es culpar a Dios de la crisis que tú estás pasando. Que Dios es culpable. Y tal vez yo voy a mencionar algo con respecto a Dios. Porque Dios tiene el control de todo, yo lo sé. Y como yo sé que Dios tiene el control de todo, yo no tengo miedo a la muerte. Porque Dios no me voy a morir. Cualquier día por un virus, lo que sea, Dios me voy a morir. Porque se llegó el día que Dios me marcó para mi muerte. Dios tiene el control de todo. Entonces, como Dios tiene el control de todo, entonces Él es el culpable de esta pandemia. Él es el culpable de lo que está pasando. Pero déjame decirte que somos culpables nosotros. Porque los seres humanos hemos vivido una vida ignorando a Dios. Porque los seres humanos hemos vivido una vida llevándole la contraria a Dios. Y cuando Él se cansa
Y cuando él le puede, cuánta maldad, cuánta perversidad, cuánta muerte solo por satisfacción. Hay gente que mata por satisfacer su satisfacción personal. Hay gente que se mete, deja hijos aquí, deja hijos allá, engaña una cipota aquí, a otra por allá. Esa es la vida que lleva. Y después se pregunta por qué pasan las cosas. Y después culpa a Dios de aquello que ha pasado. Sabe, Dios no es culpable, pero sí Dios permite. Porque Dios hay una voluntad, que es la voluntad genuina. Lo que Dios quiere para tu vida, lo anuncia a través de los predicadores, lo anuncia a través de la Biblia, lo anuncia, lo dice. Pero nadie le hace caso. Pero hay una voluntad que se llama voluntad permisiva de Dios. Y en esa voluntad permisiva pasan tantas cosas que Dios no quiere que pasen. Y la pandemia, Dios no quiere que pase, pero Él la permite por causa de la maldad y del corazón del hombre que no quiere volverse a Dios, que quiere seguir en su misma vida, todo una y otra vez, fracasando una y otra vez, pero quiere seguir con la fornicación, quiere seguir con el adulterio, quiere seguir con el montón de mujeres, quiere seguir con un montón de relaciones sin compromiso, quiere seguir en pecado. Ese es el problema. Pero sabe, terminamos culpando a Dios. Pero Dios deja que todo esto pase. Pero Dios deja que estos demonios, que son los que están manejando la crisis, vengan y aflijan aún hasta el pueblo cristiano. Pero Él permite que estos gobiernos y que esta gente mala venga y se enseñoree de todo el mundo, del pueblo cristiano. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque nosotros, los seres humanos, siempre queremos pecar y nos importa un pepino que Dios lo apruebe o que no lo apruebe. Lo peor que te puede pasar es culpar a Dios de tu crisis. Vamos a la palabra de Dios y dice que Eliseo estaba sentado en la casa y con él estaban sentados los ancianos y que el rey envió a un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo a los ancianos: ¿no habéis visto cómo ese hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Y es que dijimos que este rey era hijo de Acab. Y Acab era perverso, malo, pecador, homicida. Había matado gente inocente. Así por eso es homicida. Y ahora este rey manda porque quiere matar, quiere volarle la cabeza a Eliseo. Entonces viene y dice: mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedirle que entre. Y él dice: entonces oye atrás el ruido de los pasos de su amo, y aún estaba hablando con ellos. Y aquí que el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal, dijo el mensajero. Oiga, ¿cómo dijo el mensajero? Ciertamente este mal de Jehová viene. Jehová lo mandó, él es el culpable. Pero luego añade y dice: ¿para qué he de esperar más a Jehová? Agarra a Dios con todo lo que tiene que ver con Dios y lo atira, lo avienta a la basura y está diciendo: no quiero más, nada más con Dios. No quiero saber más de Dios. No quiero que me mencionen más a Dios. Rechazo a Dios, expulso a Dios de mi vida. No quiero más tratos con Dios. ¿Cuánta gente ha dicho eso? ¿Cuánta gente ha pensado que vive mejor sin Dios? ¿Cuánta gente ha apartado a Dios definitivamente de su vida? Entonces, el punto 5, lo peor que te puede pasar no es la pandemia, no es la cuarentena. Lo peor que te puede pasar es que renuncies a la posibilidad de volverte a Dios. Pero quiero hacer un resumen de eso. Quiero hacer un resumen. Porque dijimos 5 cosas. Oiga, porque decimos 5 cosas. Dijimos que la cuarentena y la pandemia no es lo peor que te puede pasar. Que lo peor que te puede pasar, en primer lugar, es que sustituyas a Dios en tu vida. Que lo sustituyas por otra cosa. Eso es lo peor que te puede pasar en número 1. En número 2, lo peor que te puede pasar es
pretender que Dios haga tu voluntad con una pedazo de oracioncita. Ay, Señor, ya con esto ya nos quitaste esto, ya estamos bien y podemos seguir yendo a los bailes, podemos seguir yendo a las fiestas paganas, podemos seguir yendo a consumir droga, a consumir licor. Sí, Señor, ayúdanos por favor para seguir en el pecado. Pretender que Dios va a hacer tu voluntad. Ese es el número 2. Y el número 3, que lo peor que te puede pasar es que pierdas tus valores. Que comiences a regalarte, que comiences a venderte, que comiences a robar, que comiences a hacer cosas indecentes solo por sobrevivir. Ese es lo número 3. Y lo número 4, de lo peor que te puede pasar es es culpar a Dios de tu crisis. No hacerte cargo de tus faltas, de tu vida desordenada que has llevado. Eso es lo peor que te puede pasar. Que tú siendo pecador y Dios siendo santo, que Dios siendo recto y lo comiences a culpar de todas las cosas que están pasando y que nos hagamos nosotros los inocentes, que somos los que hemos pervertido en pecado a la sociedad, que son los que hemos dañado, destruido, manchado nuestra tierra. Es lo peor que puede pasar, no aceptar que nosotros hemos pecado. Y número 5, lo peor que nosotros nos puede pasar, no es la pandemia, no es la cuarentena, sino que es que renuncies la posibilidad de volverte a Dios. Esa es una esperanza, el nosotros volvernos a Dios. Que tú siempre albergues esa esperanza de regresar a Dios. Eso es grande. Eso es grande porque te puede restituir la vida. Pero que tú renuncies definitivamente como este rey a renunciar la posibilidad de volverte a Dios, esa es una pérdida total. Ahora yo quiero concluir con un pasaje para que tú veas que a pesar de nuestra vida pecaminosa y nuestra rebeldía contra Dios, a pesar de aquello que hemos tenido en nuestro corazón, donde hemos procurado llenar todo nuestro ser de lo que nos ha gustado y ignorando a Dios definitivamente en todas las cosas que Él se ha puesto, que Él se ha querido acercar a nosotros, pero lo hemos empujado y ha hecho a un lado. A pesar de eso, Dios dice esto. En Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: venid luego y estemos a cuenta. Oiga cómo dice: venid luego y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Significa de que a pesar de todo, a pesar de haber dejado a Dios, a pesar de haber ofendido a Dios, a pesar de que tú has robado, a pesar de que has violado, a pesar de que has matado, si es que has matado, a pesar de que tú hayas hecho los pecados más feos, más negros que tú hayas hecho en tu vida, a pesar de eso, Dios es tan amoroso, tan misericordioso, que Él se vuelve y dice: te perdono, borro tus pecados, te recibo, que no te dé vergüenza, que no te dé culpabilidad, porque yo borro todos tus pecados, yo te los perdono y nunca más me acordaré de ellos. Esa es una oferta, esa es una oportunidad. A ti tú que has hecho cosas feas, tú que le has quitado el marido a la otra, tú que le has quitado a la esposa a otro. ¿Cuántas cosas pudieras haber hecho en tu vida? Y Dios sale con esto diciéndote: no importa. ¿Qué es lo que hayas hecho? No importa, yo te perdono. Esta es oferta. Eso es más que la nevería, es más que al 2x1 y que al 3x1. Eso es oferta. Y no sé por qué el ser humano sigue rechazando las ofertas de Dios. Decir: Dios,
toda tu vida que has estado amargado haciendo cosas de pecado, yo la cambio y te voy a dar vida eterna. Hermano, esa es oferta. Atrévete, sé valiente, sé hombre y ve y haz un trato con Dios. Sé hombre y ve y reconcilia tu vida con Dios. Vuélvete a Dios y haz lo que Él dijo al principio cuando lo mencionamos, donde yo leí que Él decía: así se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, conviértete de tus malos caminos. Conviértete. Ya no más esa vida desordenada, esa vida que es de acuerdo a tu voluntad. Ya no más esa vida que no ha servido, que no ha funcionado. Ya no más. Vuélvete a Dios. Ya no tienes más tiempo. ¿Sabes? Quiero mencionar esto para todos mis hermanos. Ahorita vamos a entrar en un tiempo de algún sufrimiento. Un tiempo de algún sufrimiento, porque nos estamos acercando al momento al momento del rapto de la iglesia. Y cuando Dios se lleve su iglesia, la va a sacar porque está entrando en la crisis. Entonces, el rapto está muy cerca. Pero mientras que el rapto llega, van a haber algunos sufrimientos. Y en esos sufrimientos va a haber definición. Por eso no me preocupo que me dicen que alguien anda mal. Ya lo sé. Aquellos que tienen razonamiento cristiano, aquellos que tienen una vida con Dios, cuídense, cuiden su vida. Respondan a Dios. Porque cuando usted sienta que está sufriendo, Dios lo va a sacar con sus manos poderosas y lo va a llevar al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir todo esto? No avance en estos errores que acabo yo de explicar, que aquí en la palabra acabamos de ver. No caiga en ninguno de estos errores. La pandemia para los hijos de Dios son un tiempo tranquilo, un tiempo de fe, un tiempo de comunión. Manténgase en ese sentir.